6 de agosto de 1945. Hiroshima. La Segunda Guerra Mundial aún continúa en el continente asiático y las tensiones entre Estados Unidos y Japón están en su punto máximo. Robert Oppenheimer había seleccionado cuidadosamente ciertos objetivos en las lejanas tierras para probar un nuevo invento bélico. La vida de la ciudad japonesa transcurría con relativa normalidad aquella mañana. Tenía un área que funcionaba como depósito armamentístico y un puerto de embarque en medio del centro urbano. La ciudad, rodeada de colinas, empezaba aquel día sin temor a una batalla cercana. Los habitantes no sabían que entre los nombres que se habían barajado como blancos estaba el de su hogar. 2:45 am, 6 horas antes. Una tripulación de 12 hombres había despegado en secreto de una base en la isla de Tinian, en las Marinas. El avión en el que viajaban se llamaba Enola Gay, en honor al nombre de la madre del coronel Paul Tibbets, también piloto de la nave. El Boeing B-29 Super Fortress llevaba un cargamento especial, algo que la humanidad jamás había visto. Su objetivo era la ciudad de Hiroshima, pero no tenía ninguna intención de aterrizar allí. A las 8:14 de la mañana, algunos de los residentes de Hiroshima deben haber escuchado los motores de los aviones, sin darle demasiada importancia. Estaban en el medio de una guerra que, según parecía, estaba llegando a su fin en Europa. Su ciudad no había sufrido ningún ataque. Aquello era un avión, como cualquier otro. Probablemente alguno miró al cielo como lo hacemos nosotros, a veces cuando distraídos levantamos la vista atraídos por el zumbido de una aeronave. A las 8:15 de la mañana, el Enola Gay soltó su nueva arma sobre el espacio aéreo japonés. Durante 43 segundos, la bomba recorrió 9.255 metros en caída libre antes de estallar a 600 metros del suelo oriental. Esos fueron los últimos 43 segundos de normalidad que tuvo Japón en mucho tiempo. Antes de meternos más a fondo en esta historia, no te olvides de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La Segunda Guerra Mundial puso al planeta en alerta durante más de media década. Estados Unidos era, hasta 1941, un aliado estratégico de la resistencia contra el nazismo, pero no se había involucrado directamente en el conflicto. Eso cambió drásticamente el 7 de diciembre de aquel año, cuando a las 7:48 am la Armada Imperial Japonesa desplegó 353 aeronaves que comenzaron uno de los ataques más famosos de la historia. La base militar estadounidense de Pearl Harbor amaneció con una lluvia de balas, torpedos, bombas y literalmente aviones cayendo del cielo. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dijo una de las frases más famosas relacionadas a la guerra. Calificó a aquel 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. Estados Unidos, por supuesto, entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Ya no era neutro, si es que alguna vez lo había sido, y para el 11 de diciembre los nazis y los fascistas italianos le habían declarado la guerra al país del norteamericano. Japón terminó de definir el curso de la guerra sin saberlo, e ignoró también que empezó un lento pero seguro conteo regresivo hacia la pesadilla nuclear. Roosevelt autorizó la creación de lo que sería conocido históricamente como el Proyecto Manhattan, con la colaboración del Reino Unido y Canadá. Se invirtieron $2.000 millones en 1942, que hoy serían más de 70.000 millones para crear el arma de destrucción masiva más imponente que conoció la humanidad. La era atómica estaba en periodo de gestación e iba a dar a luz con la potencia de un sol radioactivo. En 1905, un joven llamado Albert Einstein publicó uno de los descubrimientos que revolucionarían el mundo de la física y el mundo en general. Era una fórmula que se hizo tan popular que todo el planeta la puede recitar de memoria. E igual a m por c al cuadrado. Lo que no todos saben es el significado detrás de la teoría de la relatividad. E equivale a energía, m es masa y c es la velocidad de la luz, en este caso elevada al cuadrado. O sea, una pequeña cantidad de masa equivale a gigantescas cantidades de energía. Esto implicaba que, en teoría, unos pocos kilos de uranio, por ejemplo,
podían generar una explosión con la potencia de miles de cartuchos de dinamita. En 1905, la posibilidad de desarrollar energía atómica o una bomba que aplicara estos fundamentos era algo propio de la ciencia ficción, pero el siglo XX se caracterizó por el avance de la ciencia y tecnología de forma exponencial. Para poder tomar dimensión con un ejemplo, en 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo en la historia de la humanidad, y tan solo 66 años más tarde el hombre llegó a la Luna. A Albert Einstein se le atribuye una contribución fundamental en el desarrollo de la bomba atómica gracias a esta fórmula, pero la realidad es un poco más complicada. La teoría de la relatividad nunca explica cómo construir un arma, solo explica cómo funciona la energía. Pero en 1939, con el ascenso de Hitler en Alemania y la información sobre las investigaciones de los científicos nazis para crear reacciones en cadena con potencial aplicación armamentística, Einstein envió una carta coescrita por el físico húngaro Leo Szilard, en donde le advertía a Roosevelt sobre el peligro de una bomba de estas características. Una sola bomba de este tipo, transportada en barco y explotada en un puerto, podría destruir todo el puerto junto con parte del territorio circundante, escribieron ambos. Pero erraron las predicciones tanto en la capacidad destructiva como en el método de transporte. Ni Einstein ni Szilard creían que un avión sería capaz de transportar una bomba atómica en su interior. En esta famosa carta, los científicos aconsejaban mantenerse adelante en la carrera por el desarrollo atómico, pero en ninguna de las dos páginas, Einstein, que fue el único que firmó la nota, pide que el gobierno estadounidense comience a desarrollar una bomba nuclear. Al haber sido el creador de la famosa fórmula y al haber advertido sobre el peligro de un arma nuclear en manos de los nazis, muchos historiadores consideran a Albert Einstein como el que impulsó la creación del Proyecto Manhattan. El portal Atomic Heritage Foundation, que se encarga de preservar la memoria de asuntos nucleares, afirman que la carta condujo a la creación del Proyecto Manhattan y que cambió el curso de la historia al impulsar al gobierno estadounidense en la carrera atómica. Las controversias continúan hasta el día de hoy. Algunos especialistas afirman que Einstein tuvo contacto con los científicos que terminaron desarrollando las bombas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki, aportando soluciones matemáticas a los problemas en las primeras etapas de la investigación. Otros niegan esta versión y sostienen que el genio lo único que hizo fue advertir sobre el potencial peligro de un arma tan poderosa en manos de los nazis. Albert Einstein manifestaría muchas veces su arrepentimiento por aquella carta. En 1952 declaró a la revista japonesa Kaizo que su escrito fue una respuesta al miedo que le generaban los nazis. No vi otra salida, aunque siempre fui un pacifista convencido, dijo Einstein. Unas semanas antes de morir, en 1955, confesó: si hubiera sabido que ese miedo no estaba justificado, no habría participado en abrir esta caja de Pandora. El debate sobre la contribución de Einstein seguirá, porque es una cuestión de perspectiva, no solo de veracidad histórica. La realidad es que el físico y matemático formuló la famosa teoría de la relatividad y que envió esa carta al presidente estadounidense, pero también es verdad que con una teoría no se puede fabricar un arma y que él no estuvo involucrado directamente en el desarrollo final del arma. Ese fue Robert Oppenheimer. Los dos directores más importantes del Proyecto Manhattan fueron el general mayor Leslie Groves, integrante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y el físico nuclear Robert Oppenheimer, quien pasaría a la historia como el padre de la bomba atómica. Como dijimos antes, Roosevelt invirtió $2.000 millones para crear la infraestructura que incluyó la contratación de más de 130.000 empleados, construcción de fábricas y adquisición de materias primas. Se estima que apenas el 10% del dinero se empleó para la construcción de armamento, pero fue más que suficiente. Los primeros científicos que dieron con los fundamentos básicos para la elaboración teórica de un arma nuclear fueron Fritz Strassmann y Otto Hahn, dos alemanes que aplicaron las teorías de Lise Meitner y Otto Robert Frisch para terminar de desarrollar lo que derivaría en el descubrimiento de la fisión nuclear. Niels Bohr llevó en 1939 la información a Estados Unidos, lo que aceleró la investigación en este campo. Estados Unidos tenía una escasa reserva natural de uranio, lo que llevó a intentar primero hacer una bomba a base de plutonio. Tras más de 3 años de pruebas, con Oppenheimer a la cabeza, el 16 de julio de 1945 detonaron la primera arma nuclear, a la cual bautizaron Thin Man.
o sea, hombre delgado. Si hay algo que no se le puede discutir a los científicos es la capacidad que tuvieron para ponerles nombres irónicamente tiernos a sus armas de destrucción masiva. Thin Man explotó en el desierto Jornada del Muerto, en Nuevo México. La destrucción sorprendió a todos los científicos que habían realizado apuestas sobre el resultado. Algunos pensaron que no iba a funcionar, otros estimaron una potencia de 18 kilotones de dinamita, como el físico Isidor Isaac Rabi, que ganó la macabra apuesta, y algunos pensaban que la explosión iba a incendiar la atmósfera y acabar con la vida sobre el planeta. La tensión en los instantes previos a las 5:29 de la mañana era tan palpable como comprensible. La prueba dejó un cráter en el suelo desértico de 330 metros de ancho y 3 metros de profundidad. La nube en forma de hongo tomó una altura de 12 kilómetros, y la onda de choque se sintió hasta 160 kilómetros de distancia de la detonación. Las autoridades le dijeron a los habitantes de localidades cercanas que aquello había sido un accidente. Robert Oppenheimer comentó más tarde, citando uno de los libros sagrados del hinduismo, el Bhagavad Gita: "Me he convertido en muerte, en destructor de mundos". La bomba de fisión en base a plutonio fue un éxito total, y los directivos del proyecto Manhattan decidieron que no necesitaban más pruebas. Era hora de llevar los nuevos juguetes estadounidenses a las tierras orientales. El destructor de mundos, junto a un equipo, tenía la tarea de poner a prueba su reputación. Fueron 12 personas las que estuvieron a bordo del Enola Gay, el bombardero encargado de lanzar la nueva arma sobre tierra japonesa. De ellos, solo 2 sabían realmente lo que estaban por hacer. El resto estaba informado sobre una operación militar secreta, pero no se podían imaginar que aquella madrugada estaban por cambiar la historia de los conflictos bélicos. El coronel Paul Tibbets fue el responsable de llevar el avión a destino. El capitán William Parsons, el otro militar que sabía sobre el cargamento, se encargó de armar el detonador de la bomba. El teniente segundo Morris Jepson fue el técnico electrónico que tuvo que activar los mecanismos internos del armamento, al cual habían bautizado Little Boy, que podemos traducir como niño pequeño. De nuevo, la ironía de los nombres. Little Boy no era tan pequeña como su nombre indica. Pesaba 4.400 kilos, medía 3 metros de largo y 60 centímetros de diámetro. La habían pintado de color verde oliva, pero lo más importante estaba en su interior. El núcleo era de uranio 235. Muchas veces se dice que la bomba funciona a base de fusión nuclear, y es incorrecto. La fusión es la unión de 2 núcleos atómicos más livianos para crear uno nuevo, mucho más grande y pesado. Este es el proceso que experimentan las estrellas, por ejemplo, y que la humanidad hasta el día de hoy no ha conseguido dominar. La bomba que estaban por arrojar en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 funcionaba con el principio de fisión. Esto implica que dentro de la estructura metálica se disparan los átomos de uranio para que reboten unos con otros. Así, los núcleos se rompen y liberan la energía que tienen dentro. Cuando se junta una gran cantidad de uranio con masa crítica, se produce la fisión en cadena que termina detonando la explosión nuclear. Oppenheimer y su equipo confiaban tanto en el diseño de la bomba que ni siquiera consideraron necesario probarla, como sí hicieron con la de plutonio, que fue la que terminaron lanzando en Nagasaki. El capitán Tibbets, que tenía una idea del daño que estaba a punto de generar, estaba visiblemente nervioso. Había repartido pastillas de cianuro entre la tripulación para prevenir que los capturen con vida ante una falla catastrófica de la misión. Si alguien se negaba a tomar el veneno, Tibbets estaba autorizado a disparar. El hombre estaba seguro que estaban por ayudar a la humanidad reduciendo en 6 meses la guerra y se lo comunicó a sus hombres. El copiloto Robert Lewis había llevado preservativos pensando en los festejos posteriores a la misión, pero su capitán, en cambio, le entregó el cianuro. Los hombres mataban el tiempo de vuelo entre charlas y juegos inocentes, como lanzar naranjas a la cabeza de un soldado dormido. Cuando el Enola Gay llegó a destino, el mayor Thomas Ferriby fue el encargado de apretar el botón que abrió la compuerta del avión. Gritó: "¡Bomba va!". Little Boy comenzó su descenso de 43 segundos. El capitán Tibbets entonces le informó a su tripulación que habían arrojado la primera bomba atómica de la historia. El mayor Ferriby describió lo que veía desde el avión con asombro y, podemos imaginar, espanto.
No hay palabras para describir lo brillante que era la luz. La ciudad entera estaba cubierta con una nube en forma de champiñón. Mientras se formaba el tallo, podías ver trozos de casas absorbidos por esta, trozos de casas volando por el aire. No podías ver a la gente, no a la altura que estábamos. La ciudad que la tripulación había visto unos minutos antes ya no estaba, había desaparecido. La explosión de 16 kilómetros equivale a 16.000 cartuchos de dinamita al mismo tiempo. 1 kilo de TNT es capaz de destruir por completo un automóvil grande. De los 64 kilos de uranio que llevaba la bomba en su interior, se estima que menos del 2% consiguió llegar al proceso de fisión. A las 8:15 de la mañana, el aire sobre Hiroshima se prendió fuego, literalmente. Quienes estaban en el epicentro de la explosión quedaron vaporizados al instante. La temperatura subió a 4.000 grados en 4,5 kilómetros a la redonda. En cuestión de segundos, unas 60.000 casas y edificios se redujeron a escombros, e Hiroshima fue devastada en un radio de 10 kilómetros a la redonda. La onda expansiva se sintió a 60 kilómetros de distancia. 66% de la ciudad pasó a la historia. La onda expansiva alcanzó al Enola Gay a unos 18 kilómetros de distancia, sacudiendo a sus tripulantes que observaban estupefactos el terrible daño que habían causado. El fuego devoró kilómetros de tierra en cuestión de segundos, mientras la nube se mantuvo erguida durante media hora. En la superficie, las corrientes de viento comenzaron a formar torbellinos de fuego, mientras los sobrevivientes intentaban rescatar entre el desastre las pocas pertenencias que tenían, sin saber que había un agente invisible actuando en sus cuerpos, la radiación. Muchos historiadores afirman que los científicos no tenían una certeza sobre el impacto de la radiación en una bomba de estas características. Otros dicen que sí sabían, y aún así prefirieron lanzar el ataque preventivo. Algunas horas después, el material radioactivo y contaminante que había desprendido la primera explosión atómica de la historia se condensó junto a la humedad del ambiente, formando nubes y después lluvia. Pero aquello no fue una precipitación común, era agua contaminada que continuó la horrible misión estadounidense de esparcir muerte en territorio japonés. La lluvia negra fue, como el nombre indica, agua negra cayendo del cielo como una película de horror. Incluso personas que no estaban cerca de la explosión sufrieron los efectos de esta contaminación. El agua de manantiales, el agua de corriente, los sistemas de riego absorbieron esta lluvia negra, llevando la radiación a los alimentos y a lo que bebían los japoneses. Hasta el presente existen miles de personas que aún sufren los efectos de esta lluvia negra. Se estima que murieron entre 50.000 y 100.000 personas en los primeros días después del impacto de Little Boy. En los primeros 5 años se cree que murieron un total de 200.000 personas a causa de la radiación. La devastación de la bomba nuclear fue total. Para los estadounidenses fue un éxito, aunque los especialistas jamás comprenderán por qué se lanzó un ataque de semejante magnitud sin darle la posibilidad al emperador Hirohito de rendirse. Para los japoneses, mientras intentaban levantar los escombros de una ciudad reducida a cenizas y contaminada por la radiación, la pesadilla no había terminado. El 9 de agosto fue la fecha elegida para bombardear la segunda ciudad japonesa, Nagasaki. Si bien parecía un blanco extraño en cuanto a importancia histórica, también era un importante centro de producción armamentística, con un puerto enorme y depósitos militares. Los japoneses todavía estaban intentando procesar la tragedia, lidiando con las tropas estadounidenses que merodeaban en su territorio, haciendo cosas como despejar algunos terrenos de Hiroshima para jugar al fútbol americano en sus momentos de ocio. El emperador Hirohito desoyó las amenazas del presidente Harry Truman. El sucesor del fallecido Roosevelt no tenía idea que estaba condenando a otra ciudad que debía estar bajo su cuidado. Si no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire, algo nunca antes visto sobre esta tierra, declaró Truman, y el hombre no mentía. El bombardero B-29 Boxcar fue el encargado de llevar la segunda bomba atómica en sus entrañas, bautizada Fat Man, o sea, hombre gordo. El capitán a cargo de la misión fue Charles Sweeney, quien fue el hombre autorizado para desatar el infierno en el segundo blanco. Fat Man era una bomba similar a la que se lanzó en el desierto durante las pruebas. Funcionaba a base de plutonio sintético con un mecanismo de implosión interna. La esfera en el material radioactivo estaba rodeado de explosivos comunes.
Cuando estos estallaron, comprimieron la esfera de plutonio, aumentando exponencialmente su masa que terminó de formar las condiciones críticas que resultaron en la explosión nuclear. Era un artefacto más complejo que la primera bomba, y en teoría con una capacidad destructiva mucho mayor que Thin Man. Explotó con una potencia de 21 kilotones, 5 kilotones más que la primera, y mató de forma instantánea a más de 35 personas desprevenidas en un abrir y cerrar de ojos. Se estima que el 44% de Nagasaki fue destruido, reduciendo a cenizas miles de edificios y causando contaminación radiactiva con consecuencias que al día de hoy se pueden ver. Se sabe que alrededor de las 8 de la mañana habían sonado las alarmas alertando sobre la presencia de bombarderos en el espacio aéreo japonés, pero para las 10:53 de la mañana, cuando llegó el Boxcar, los militares pensaron que eran aviones estadounidenses realizando tareas de reconocimiento. A las 11:01 estalló Fatman, a una distancia de 469 metros de altura. Los especialistas y analistas creen que la distribución de la ciudad rodeada de colinas en una isla permitió que la explosión de mayor intensidad no generara los daños que hizo la primera bomba atómica. Pese a esto, para fines de 1945 habían muerto entre 70.000 y 80.000 personas por culpa del bombardeo. Mientras que los sobrevivientes de los dos bombardeos atómicos fueron bautizados como Hibakusha o Hibakusha, que significa persona bombardeada, el terror que llegó del cielo y las enfermedades causadas por la radiación no fueron los únicos tormentos que les tocaron vivir. Su propio pueblo rechazó a esta gente. Nadie les ofrecía trabajo ni asistencia. Los que quedaron en pie tuvieron que ocultar durante décadas su pasado para poder llevar una vida más o menos normal. Recién, 3 años más tarde, consiguieron que el Estado japonés le proveyera ayuda médica y económica, pero muchos ya se habían enfermado o muerto por culpa de ambas bombas. La vergüenza fue como la radiación para ellos, otro efecto devastador de las bombas. El 15 de agosto, mientras Truman esperaba que sus científicos, ingenieros y militares le entregaran al menos 3 bombas atómicas más, el emperador Hirohito aceptó la derrota. El ministro de Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu, firmó el acta de rendición en un acorazado estadounidense, acoplándose a los términos que habían firmado Estados Unidos, Reino Unido y China en lo que se conoció como la Declaración de Potsdam, que fue publicada el 26 de julio de 1945. Allí se manifestaban las condiciones para la rendición de Japón, bajo la amenaza de pronta y total destrucción. Hirohito se rindió demasiado tarde. 2 ciudades habían desaparecido casi por completo, y su población se enfrentaría a un proceso de reconstrucción doloroso y trágico. Hiroshima y Nagasaki pasaron a la infamia como las únicas 2 ciudades en haber recibido el impacto de bombas atómicas. Desde entonces, en ningún conflicto bélico se han utilizado este tipo de armamentos, pero la amenaza nuclear siempre está latente. Desde que estalló el conflicto en Ucrania, Vladimir Putin amenazó varias veces con utilizar armas nucleares ante la intromisión de Occidente. Este tipo de declaraciones no son en vano. Rusia es el país con más ojivas nucleares. Se estima que tiene 6.375, al menos hasta el 2020, año del último relevamiento. Estados Unidos es el segundo país en este macabro ranking, con 5.800. Le sigue China con 350. Una cantidad considerablemente menor si tenemos en cuenta las 12.000 que suman las otras 2 potencias. Pero si consideramos que una sola bomba nuclear es capaz de derrumbar una ciudad por completo, cualquier número pone la piel de gallina. Francia declaró poseer 290 bombas nucleares. Le sigue Reino Unido con 215, Pakistán con 160, India con 150 y Corea del Norte, país que vive amenazando con guerras nucleares, tiene 45. Israel jamás declaró cuántas bombas nucleares tiene, pero se cree que son al menos 90 de estos artefactos. Otros afirman que son 200 o más. La realidad es que cualquier país industrializado tiene la capacidad para crear bombas de estas características, pero la mayoría de las naciones ha decidido acatar los tratados de no proliferación nuclear. Las investigaciones relacionadas a la energía nuclear son habituales, pero los líderes de la mayor parte del mundo han decidido, después de Hiroshima y Nagasaki, no invertir tiempo en crear armas capaces de destruir el planeta si el conflicto se sale de control. Si estudiamos la historia de la humanidad, la perspectiva del futuro no es promisoria.
La existencia de armas nucleares en manos de países que suelen entrometerse en conflictos bélicos regularmente potencia la posibilidad que los ejemplos de Hiroshima y Nagasaki se pasen por alto, y que el mundo el día de mañana amanezca con la noticia de un nuevo bombardeo nuclear en alguna parte del planeta. Pensar en el desarme nuclear parece un sueño digno de alguna ficción utópica. Dependemos del criterio de los líderes mundiales y también de nuestra propia memoria. Con suerte, Hiroshima y Nagasaki seguirán siendo el triste ejemplo de por qué las bombas atómicas nunca tienen que volver a ser una opción en el fragor de la batalla, y no el material para los títulos en los noticieros del mundo en un hipotético futuro. Si te gustó el video, no olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Si te gustan los videos documentales y relato de historia, te recomiendo estos dos videos. Esto ha sido Huellas en el Tiempo. Nos vemos en un próximo video.